Muy buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Torres y mi compañero Miguel Antonio Nisperusa. Para nosotros es un placer estar aquí socializando con ustedes acerca de nuestro proyecto titulado Fortalecimiento en las prácticas inclusivas en estudiantes del grado octavo A de la institución educativa Santa Rosa de Lima. Nosotros estamos optando al título de licenciados en educación en la Universidad de La Guajira. En este espacio tendremos la oportunidad de charlar un poco acerca de esa problemática que dio origen a esta investigación, por qué se decidió hacer esta investigación, los objetivos que nos planteamos, los antecedentes que sustentan nuestra investigación, al igual que los conceptos teóricos, el diseño metodológico y obviamente los resultados obtenidos. Dando cumplimiento a lo anterior, iniciamos charlando un poco, socializando acerca de la inclusión. La inclusión en el contexto educativo, ¿cierto? La educación inclusiva se ha convertido en un reto a nivel mundial, porque la sociedad se ha vuelto exigente en la medida que ha ido cambiando y evolucionando. Esto ha conllevado a que muchos países multipliquen sus esfuerzos por abrir espacios inclusivos dentro de las instituciones, donde puedan participar los niños, niñas y jóvenes sin importar el tipo de discapacidad cognitiva o física que puedan padecer. Infortunadamente, esta educación inclusiva se encuentra con varias dificultades que impiden que se desarrolle de manera óptima. Dentro de los aspectos relevantes de esta problemática encontramos la limitación de los currículos flexibles en las instituciones educativas. Los principios básicos que sustentan la educación inclusiva son simples, pero llevarlos a la práctica pueden estar lejos de ser fácil. Es por eso que las instituciones que asumen el reto de la educación inclusiva deben basarse en tres principios fundamentales que son el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación en sociedad. ¿Cierto? Lamentablemente, muchas de las instituciones que dicen ser inclusivas se limitan a los trámites legales correspondientes, dejando de lado la realidad escolar, familiar y social de los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. Por tanto, es necesario establecer una diferencia entre lo que es la integración y la inclusión de verdad. La integración no es más que la asistencia de estudiantes con discapacidad a las aulas regulares, pero la inclusión, ¿cierto?, abarca una aceptación de todos los miembros de la comunidad sin importar las diferencias que puedan existir entre ellos. Siguiendo con este hilo conductor, encontramos que otro factor importante, y es que la educación inclusiva debe enfocarse en la productividad de las personas con discapacidad, ¿cierto? La educación inclusiva no debe enfocarse solamente, ¿cierto?, en lo académico. No, debe implementar ciertas estrategias a través de las cuales la familia y el individuo que presenta la discapacidad se sientan motivados, ¿cierto? No deserte de las aulas y que pueda sentir la necesidad y el deseo de avanzar y de desarrollar, ¿cierto? De poder desarrollar habilidades sociales y comunicativas que le abran las puertas de una educación superior y obviamente que le permitan acceder al ámbito laboral. Otro aspecto muy importante que juega un papel fundamental y afecta de manera negativa el proceso de inclusión dentro de las aulas es la decadencia de los valores familiares. Esto sucede en la medida en que la inclusión nos invita a evaluar el grado de tolerancia con el cual algunos estudiantes o los estudiantes, ¿cierto?, aceptan a otros que están en situaciones diferentes a las de ellos. Lamentablemente, en muchas familias se ha devaluado la práctica y el fomento de valores como la responsabilidad, la tolerancia, el respeto y la empatía. Esto se refleja dentro de las aulas, ¿cierto? Y limita este proceso de inclusión, sabiendo también que en la medida en que se fortalecen estos valores se van cerrando las brechas de inclusión y discriminación social.
Dentro de esta problemática, otro aspecto significativo y relevante es que la educación inclusiva debe transformar y debe hacer aportes significativos para una sociedad incluyente. Sabemos que una sociedad incluyente, ¿cierto? Inicia con una educación incluyente. La educación inicia en el núcleo familiar y se complementa en la escuela. En la escuela es donde esos conocimientos familiares y científicos se unen, dándole y otorgándole ciertas herramientas a los estudiantes con discapacidad para que se enfrenten, ¿cierto?, a la sociedad en la cual están inmersos. Todos estos aspectos y esta problemática en general nos permitió a nosotros plantearnos un gran interrogante. Y es de qué manera la actitud y el grado de inclusión social de los niños oyentes con respecto a aquellos con algún tipo de discapacidad auditiva dificultan los procesos inclusivos dentro de las aulas regulares de la institución educativa Santa Rosa de Lima de Montería. Bueno, para nosotros dar respuesta a este gran interrogante, nos planteamos, ¿cierto?, unas metas. Nos fijamos unos propósitos. A nivel general, nos propusimos analizar las actitudes de los niños oyentes con respecto a aquellos que presentan algún tipo de discapacidad. Adicionalmente, también quisimos analizar el grado de inclusión social que se da dentro de las aulas regulares de la institución objeto de estudio. De manera más específica, lo que quisimos fue identificar las actitudes que dificultan las relaciones sociales entre estudiantes normoyentes y niños y niñas con discapacidad auditiva, ya sea sordera, hipoacusia o sordoceguera, dentro de la institución educativa Santa Rosa de Lima de Montería. Y por supuesto quisimos diseñar unas estrategias metodológicas para el fortalecimiento de los procesos de inclusión académicos y social de los estudiantes normoyentes con respecto a los que presentan algún tipo de discapacidad dentro de esta institución objeto de estudio. Bueno, llegados a esta parte, consideramos que este trabajo es de gran valor y tiene un gran aporte, porque a nivel educativo nos invita a resaltar la importancia que tiene el contribuir a que la población discapacitada se vincule activamente a los procesos educativos. La educación inclusiva no debe avanzar solamente en lo académico, no podemos limitarnos a que los niños, ¿cierto?, aprendan a leer, a escribir o a realizar operaciones básicas, que si bien es importante, también debemos darle las herramientas a los estudiantes, ¿cierto?, para que ellos se proyecten hacia un futuro mejor y tengan una posibilidad de ingresar a un mundo laboral que mejore su calidad de vida. Además de lo anterior, en el campo de la ciencia, este proyecto de investigación resalta la importancia de la educación integral en el desarrollo de toda persona como ser multidimensional. Esto invita a la educación inclusiva, a que no se limite ni restrinja a los estudiantes solamente a la adquisición de conceptos científicos, sino que más bien se le transmitan esos conocimientos, él los pueda apropiar y posteriormente pueda utilizar esos conocimientos para resolver problemáticas de su entorno. Por otra parte, a nivel social, este trabajo nos exhorta a valorar las diferencias para minimizar la discriminación y contribuir a una sociedad más justa y equitativa, ¿cierto? Esto nos permite pensar, proporcionar, ayudarle a esos niños con discapacidad que tengan una vida social digna, que tengan una vida fructífera a nivel laboral, ¿cierto? Y que sean también una ayuda para los familiares que están en su entorno inmediato. Además de lo anterior, un aspecto fundamental, ¿cierto?, del por qué la importancia de este proyecto y es establece una relación cercana entre la educación inclusiva y las prácticas educadoras. A través de la historia hemos estado en una deuda grande con nuestros grupos étnicos, ¿cierto? Porque estos grupos étnicos han estado marginados, discriminados
excluidos dentro de una sociedad mayoritaria. ¿Por qué? Porque son llamados diferentes, porque tienen una cosmovisión diferente. Entonces, la etnoeducación, ¿cierto?, está enfocada a atender las necesidades educativas de estos grupos étnicos. Muy buenas tardes. Como lo dijo mi compañera, mi nombre es Miguel Nisperusa. A continuación, estaremos socializando las teorías que sustentan este estudio. Las diapositivas. Entre ellas, no me aparece. La inclusión por Ainscombe y Dixon 2006, donde nos dicen que la inclusión educativa se refiere a una aspiración y un valor igual de importante para todos los alumnos y alumnas. Siguiendo este mismo orden, de acuerdo a la ONU 2006, nos define la discapacidad como un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad de igualdad de condiciones. Seguidamente, tenemos la discapacidad auditiva definida por la revista Necesidades Ejecutivas y Asociados, que nos dice que la discapacidad auditiva no es más que una dificultad para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente y del lenguaje oral. De la misma manera, hablamos de la hipoacusia según Colombo y Majul 2002, donde nos dicen que la hipoacusia es una disminución progresiva de la audición y esta interviene en la comprensión del habla, es decir, produciendo así un deterioro en la misma. De igual forma, Sánchez, 1998, nos define la sordoceguera como una persona que carece de oído y vista. Ahora, hablaremos un poco sobre los antecedentes de este proyecto, que van de lo internacional a lo nacional. Y comenzamos por el proyecto de trabajo por González, Pinedo, García y Rocha, 2003. Su objetivo principal es describir los principios determinantes sociales que inciden en el acceso de jóvenes al nivel de educación superior. Entonces, ¿qué están buscando? Es porque aún los jóvenes que presentan un problema de discapacidad auditiva no alcanzan a llegar a una universidad. Ellos, su propósito principal está radicado ahí. Y ellos concluyen diciendo que el problema no radica en no saber hablar o no saber escuchar, o porque no escuchan, sino estar inmersos en un contexto adecuado para adquirir una lengua de manera natural y a temprana edad.
Seguidamente, tenemos el trabajo de investigación por Vega y Matorel, 2017. Sus expectativas fueron en diseñar e implementar un plan estratégico sobre el lenguaje de señas colombiano para fomentar un aprendizaje significativo, donde nos indican, ellos nos aseguran que la interacción de los niños oyentes con los docentes y los niños que presentan alguna discapacidad auditiva es totalmente importante, la relación y el encuentro de ellos en un aula para la integración y para la realización de actividades. Finalmente, ellos nos dicen y sostienen diciendo que la inclusión ha tenido muchos tropiezos y controversias debido a la falta de conocimiento de algunos docentes sobre lo que le van a impartir a este tipo de población, o más bien la carencia de herramientas necesarias para trabajar. Seguidamente encontramos los hitos de los procesos educativos. Encontramos 3 hitos principales, como la de la educación especial, el hito de la integración y el hito de la educación inclusiva. Según Cleves Pulido y Suárez 2016, nos dicen que se debe construir una perspectiva histórica que evidencie las políticas y procesos educativos y la atención a la comunidad. Y terminan concluyendo ellos y afirmando para estos sectores que la limitación auditiva no constituye un impedimento para que las personas puedan desarrollar su potencial lingüístico. Es más, consideran que la lengua castellana escrita puede ser una segunda lengua para los sordos. Tipo de investigación. El tipo de investigación de este proyecto es una investigación-acción. La investigación-acción, según Blaster, Ugles y Lee 2002, es una forma de indagación autorreflexiva desarrollada por participantes en situaciones sociales para mejorar la relación, la racionalidad y justicia de sus propias prácticas. El enfoque de este proyecto es de corte cualitativo. Se utilizaron instrumentos como imágenes, entrevistas, observaciones históricas de la vida de los participantes. La muestra se llevó a cabo con los estudiantes del grado 8º A en la institución educativa Santa Rosa de Lima de la ciudad de Montería. Dentro de las técnicas e instrumentos utilizados encontramos la entrevista definida por Densing y Lincoln, tomado de Vargas 2005, 2012, donde definen la entrevista como una conversación. Para ellos es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Un instrumento es la entrevista semiestructurada, que según Díaz Torruco Martínez Varela 2013, es una conversación simplemente, una conversación amistosa
entre el informante y el entrevistador. Otra técnica es el taller investigativo, que definido por Guiso en 1999, como se citó en Montoya y Zapata en 2005, el instrumento sirve para socializar el desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias participativas de los participantes. Dentro de esta técnica aplicamos una guía de taller, la cual nos facilita el diálogo de saberes y las estrategias metodológicas para la solución de los problemas. Bueno, en este momento vamos a hablar un poco acerca de estos resultados que están basados en 5 proyectos de intervención pedagógica orientados al cumplimiento, ¿cierto?, de los objetivos de esta investigación. El primer taller de intervención pedagógica que encontramos se titula Me emociona ser Perdón. El primer taller se titula Me emociona ser empático. El principal objetivo de este taller es reconocer los sentimientos y emociones ajenas. Para el desarrollo de este taller vamos a necesitar materiales como ovillo de lana, revistas viejas, tijeras, octavos de cartulina, pegamento y videobin, porque de este taller se desprenden 2 actividades, de las cuales se pueden realizar en un tiempo estimado de 2 horas. La primera actividad de este taller es el ovillo. El ovillo es una actividad muy didáctica, ¿cierto?, que consiste en organizar los estudiantes en un círculo alrededor del aula. Y el docente es quien va a dirigir este espacio. ¿Cómo se realiza esto? Utilizamos el ovillo de lana, lo agarramos por la punta y el docente lanza ese ovillo a un estudiante, cualquiera, el que él escoja. A la vez que el docente lanza ese ovillo, debe decir una cualidad o un aspecto positivo de ese estudiante al cual le lanzó el ovillo. De esta misma forma, ¿cierto? Y sin soltar en ningún momento la punta del ovillo, ese estudiante debe lanzarlo a uno de sus compañeros, a la vez de que menciona una actitud o un aspecto positivo de ese compañero que él escogió. Y así se debe hacer sucesivamente hasta que todos los estudiantes hayan recibido y lanzado el ovillo. Al finalizar, quedará, ¿cierto?, como una telaraña, como si hubiesen tejido una telaraña. Y lo más significativo de esta actividad, ¿cierto?, es socializar entre todos cómo se sintieron, qué sintieron ellos y qué piensan acerca de esas actitudes que le dijeron sus compañeros que tenían, si sabían, si las habían descubierto, si están de acuerdo con ellas o no. La segunda actividad de este taller consiste en cuento de las emociones. Se inicia, ¿cierto?, narrando una historia acerca de 2 hermanos que son menores de edad, que están en la etapa escolar, y resulta que en medio de ese contexto se acerca el cumpleaños de uno de los protagonistas de la historia, de Sarita, ¿cierto? Entonces los padres, los compañeros, los amigos de la cuadra, ¿cierto?, giran en torno a ese acontecimiento, en hacer de ese día el mejor para Sara. Esto causa un poco de celo en Pedro, que es su hermano, quien cuando llega esta fecha tan esperada para su hermana, se aísla, se muestra molesto, no le expresa sus felicitaciones, no le entrega su regalo, y esto obviamente hace sentir mal a Sara, quien toma la iniciativa, ¿cierto?, de acercarse a su hermano y preguntarle qué pasa, qué sucede, discúlpame si en algún momento te hice sentir mal, o mi familia o mis amigos. Una vez socializada toda esta lectura, se organizan a los estudiantes en grupos de 4. Lo que deben hacer en esos grupos de trabajo es, en un octavo de cartulina, hacer un collaje con revistas viejas que le proporciona el docente. Y en ese collaje van a representar a través de imágenes todas las emociones que ellos consideran que se mencionaron en esa historia.
Luego, cada grupo debe escoger un orador para que socialice ese trabajo que realizaron. Como segundo taller o propuesta, ¿cierto?, pedagógica, encontramos uno muy significativo llamado ¿qué tan distintos o parecidos somos? El principal objetivo de este taller es reconocer la importancia de la inclusión en los ambientes escolares. Vamos a necesitar materiales como hojas impresas y una pelota, ¿cierto? Y se basa más que todo en establecer la diferencia entre la integración y la inclusión. Se estima que este taller pueda ser desarrollado aproximadamente en una hora. Para la iniciación de este taller se proyecta a los estudiantes un video donde se aclaran, ¿cierto?, todos los aspectos referentes a lo que es y a lo que definen la integración y la inclusión. Posteriormente se les entrega una hoja impresa que contiene esta imagen que vemos en pantalla. Lo que los estudiantes deben hacer de manera individual es escribir palabras que se vengan a su mente en cuanto ellos observan la imagen de integración y la imagen de inclusión. Una vez concluida esta primera parte de la actividad, la idea es que se intercambien esas hojas entre los compañeros, ¿cierto? Para ver un poquito el punto de vista de los demás. Luego de esto, se realiza una actividad y se ubican los estudiantes en dos círculos, un círculo exterior y uno interior como se muestra aquí en la imagen. Lo que se va a hacer, ¿cierto?, en ese círculo es formar parejas. Los niños que están en el círculo interior con los que están afuera van a formar pareja. Y en tanto, el docente va lanzando una pelota, también va lanzando series de preguntas que en pareja deben responder. Cada vez que se formule una pregunta, los estudiantes deben rodarse un puesto a la izquierda, luego lo pueden hacer dos puestos a la derecha, hasta que se hayan conformado el mayor número de parejas posible. Una de las preguntas que se pueden utilizar en este taller es, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más se te dificulta cuando trabajas en grupo? ¿Cuáles son tus principales miedos, cierto? ¿Cuáles consideras que son tus principales fortalezas? Una vez que se hayan respondido estas preguntas, los estudiantes retoman su puesto y se hace un cierre de la actividad. ¿Cómo se hace el cierre de la actividad? Pues se socializa entre todos, ¿cierto?, con preguntas. ¿Qué tan parecidos somos? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Cómo nos podemos complementar como sociedad? ¿Cierto? Esto va a abrir un espacio de debate acerca de lo que realmente significa la inclusión. Por otro lado, tenemos el taller denominado Zapatos Prestados, que busca incluir de forma asertiva a los educandos que presentan algún tipo de discapacidad. Este es una actividad bastante lúdica que requiere como materiales vendas para ojos, tapones para oídos y fortalece el trabajo cooperativo. Lo podemos realizar en un tiempo estimado de 1 hora. ¿En qué consiste? El docente o el que está dirigiendo el taller debe dividir el grupo, ¿cierto?, en dos, en el grupo A y en el grupo B. En primera instancia, el grupo A va a ser vendado, sus ojos van a ser vendados por los estudiantes que forman parte del grupo B. Cuando son vendados, los miembros del grupo B les van a dar órdenes que ellos deben cumplir con esos ojos vendados. Por ejemplo, realicen un círculo, realicen un cuadrado con su cuerpo. Otra alternativa también es que les incentiven a encontrar objetos escondidos dentro del recinto donde se está realizando la actividad. Posteriormente, quienes pasan a ser los protagonistas son los del grupo B. Los que inicialmente estaban dando órdenes pasan, ¿cierto?, a ser los protagonistas y para eso se usan los tapones en los oídos. Cuando ellos se ponen los tapones en los oídos, los estudiantes que estaban vendados, ¿cierto?, van a encargarse de contarles una anécdota muy simpática, muy significativa, y luego de que se hayan, a través de gestos, ¿cierto?, representado varias anécdotas, los estudiantes que tienen los oídos tapados van a tratar, ¿cierto?, de recrear la anécdota que su compañero
les representó. Esto permite que los estudiantes se pongan en el lugar de aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidad, de que sientan por un momento cómo viven el día a día estos estudiantes con discapacidad, ya sea por sordoceguera, por sordera o hipoacusia. Encontramos también este taller, ¿cierto?, de intervención pedagógica que es súper chévere, que busca reconocer la importancia de la inclusión en los ambientes escolares. Es muy chévere porque se usan aquí disfraces, ¿cierto? Y se realiza como especie de un trabajo de campo fuera del aula. Para esto necesitamos también la compañía de un intérprete de lengua de señas y se estima que pueda desarrollarse en un tiempo aproximado de 4 horas. El ideal de esta actividad consiste en sacar a los estudiantes a un día, ¿cierto?, a un trabajo de campo. Si se tiene un zoológico en la ciudad, pueden ser llevados allá. De lo contrario, puede realizarse en una granja. La idea es que cuando los estudiantes lleguen allá, ¿cierto?, la persona que está orientando el taller les permita caer en cuenta cómo todos esos animales que tienen diferentes formas de alimentarse, de comportamiento, de reproducirse, pueden convivir entre sí en un mismo hábitat, ¿cierto? Ir estableciendo una relación entre esa convivencia de esos animales, de esa granja o ese zoológico, y la convivencia diaria de ellos. Cuando finalice todo este recorrido, los estudiantes, ¿cierto?, deben usar los disfraces. Se van a disfrazar del animal que ellos prefieran, ¿cierto? Y la dinámica consiste, ¿cierto?, en nombrar todos los animales que observaron durante el recorrido. Por ejemplo, el compañero Miguel puede decir: yo estuve de paseo en la granja, pero no vi ningún cerdo. Automáticamente el que está disfrazado de cerdo sale y dice: sí había un cerdo, hoy yo estuve de paseo en la granja, pero no vi una vaca. Automáticamente el que tiene disfraz de vaca sale, se identifica con ese sonido, ¿cierto? Y así se le va dando la participación a todos los estudiantes. Y tenemos una actividad muy bonita que es Celebremos tu cumpleaños. Esta actividad se puede realizar en un tiempo estimado de 1 hora. Lo que busca es incluir de forma asertiva a los educandos que presentan algún tipo de discapacidad, y para ello usamos dulces, decoración, ¿cierto?, música también, y busca fortalecer el trabajo cooperativo. Este taller lo podemos hacer mensual, trimestral, ¿cierto?, o según la fecha de manera individual. Lo que se busca es resaltar y hacer sentir importante a todos los estudiantes en una fecha tan especial como lo es su cumpleaños. Pero no es solo festejar el cumpleaños, ay, sí, cantamos el cumpleaños. No, es también abrir un espacio donde los estudiantes puedan compartir, principalmente con aquellos con los que no se relacionan comúnmente, ya sea porque tienen algún tipo de discapacidad o porque la comunicación no es muy fluida entre ellos. Entonces, dentro de este festejo se pueden también realizar actividades como el baile alrededor de la silla, compartir platos típicos de la región, ¿cierto?, hacer dinámicas de la gallina ciega, entre otras. Bueno, además de lo anterior y aparte de esos talleres de intervención pedagógica, ¿cierto? Nosotros como equipo de trabajo tenemos algunas recomendaciones a nivel pedagógico y a nivel investigativo. A nivel pedagógico, ¿cierto?, una recomendación importante sería materializar los currículos flexibles e inclusivos, que no se queden solamente en los trámites legales, que la inclusión educativa sea una realidad dentro de las aulas. Implementar la enseñanza del lenguaje de señas dentro de las aulas regulares. En su mayoría, los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad auditiva son excluidos de actividades dentro del aula y fuera de ella, porque sus compañeros e incluso los propios docentes desconocen el lenguaje de señas, no tienen un uso o un manejo, un conocimiento adecuado acerca de esto. Y esto limita el proceso educativo.
Por último, a nivel pedagógico, ¿cierto? Recomendamos potencializar las habilidades de los educandos con algún tipo de discapacidad a través de las prácticas escolares diarias. Toda persona, muy aparte de la discapacidad que tenga, tiene un fuerte, tiene una habilidad, ¿cierto? Tiene ciertas capacidades que el docente puede aprovechar, ¿cierto? Que el docente puede potencializar para que ese niño con esa discapacidad se vincule activamente al proceso educativo junto a todos sus compañeros. A nivel investigativo, recomendamos resaltar la necesidad de la vinculación a la vida laboral de las personas con algún tipo de discapacidad. Lamentablemente, muchas veces los estudiantes, los niños o jóvenes con discapacidad asisten a las escuelas, pero incluso lo hacen porque sí, para ir avanzando en actitudes elementales, ¿cierto?, de un ser humano, pero no se proyectan. ¿Cierto? No tienen esa proyección de llegar a una universidad, de incursionar en el mundo laboral. Y ahí nos toca a nosotros como docentes, ¿cierto? Esa continua motivación también al estudiante y a la familia. A nivel investigativo también se debe establecer la importancia de los valores familiares en los procesos de la inclusión educativa. Los valores nunca pasan de moda. La familia es el núcleo de toda sociedad. ¿Cierto? Y allí se cimientan esos valores. Deben fortalecerse los valores familiares, deben tener unas bases sólidas para que cuando los educandos se enfrenten en su realidad escolar a la diferencia, a la diversidad, puedan asimilarla de una buena manera y eviten caer en la discriminación y en la exclusión. Finalmente, es importante reconocer la relevancia del apoyo de los núcleos familiares, donde conviven estudiantes con algún tipo de discapacidad. Muchas veces se cae en el error de que las familias que tienen en sus senos niños o jóvenes con discapacidad son los que menos creen en ellos, son los que menos le brindan apoyo. Y esto es algo contraproducente. La familia es el apoyo principal en todo proceso educativo, social, emocional. Por eso se debe resaltar y hacer hincapié en la importancia que tiene el núcleo familiar en ese desarrollo integral de un estudiante con discapacidad. Aquí presentamos un poco el cronograma de actividades que llevamos a cabo, el presupuesto, y aquí mostramos un poco de las referencias de todas esas fuentes que nos fueron útiles para la realización de este trabajo. Muchísimas gracias, esperamos que haya sido de todo su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad.